Entonces, el evento de la Casa Blanca es un hito, es algo espectacular, es un capricho de Donald Trump en parte, pero en parte es una devolución de la UFC. Donald Trump, en el año 2000, cuando la UFC estaba en los estertores, muy cerca de morir, hubo una cruzada del senador John McCain en 1997 para acabar con la UFC, porque la catalogaba de peleas de gallos. 1997. Ahí la UFC era una locura, ¿no? Era una locura, era... Lo de los vídeos antiguos que se ven, que Claro. tío con kimono, con otro... Lo contamos todo en el libro, en Asalto al Octágono, que partiendo un poco de la base, el UFC 1 fue una creación de Rorion Gracie y de Art Davie para enfrentar estilos de pelea. ¿Qué es lo que buscaba la familia Gracie, que eran de Brazilian Jiu-Jitsu? Demostrar en una vitrina internacional que su arte marcial era el más efectivo. Entonces, con un choque de estilos ególatra, que cada uno pensaba que el mejor era el suyo, se conformó, se pergeñó la creación de la UFC. ¿Qué año era esto? Hablamos de 1993. El primer evento de UFC... Esto es antes que Kimbo Slice. Claro, mira, si quieres hacemos un repaso porque es súper interesante y te lo hilo con Donald Trump. En 1993, el 12 de noviembre, se pone en liza el primer evento de la UFC. Los gana, de los 4 primeros que hay, de los 4 torneos, los gana 3 Royce Gracie. Y uno de ellos se acaba muy cansado y se tiene que retirar. Pero demuestra que el jiu-jitsu es la disciplina más efectiva en un gran panorama internacional. ¿Qué había allí? En el evento número 1 estaba Teila Tuli, era un luchador de sumo. Estaba Gerard Gordeau, que era de Sabat, de kickboxing francés. Había otros que venían del Sud Wrestling, el Brazilian Jiu-Jitsu de Royce Gracie. ¿El de sumo iba de sumo vestido? Iba con una faja, no era exactamente de sumo, pero iba con una faja típica y tal. Sí, lo noquearon a los... Gerard Gordeau lo noqueó a los 58 segundos. Hombre. O sea, fue... Pero era esperpéntico. Era un tío... Gordeau iba con los pantalones largos, que le llegaban hasta los tobillos, de estos de full contact, y el otro iba vestido de sumo. Eso era la UFC. ¿Y mismo peso? No, uno pesaba 98 kilos y el otro 160. Claro, no había categorías de piso, no había límites de tiempo, era una salvajada. Claro, de ahí partimos y hacia dónde vamos. ¿Y era Dana ya? ¿Dana White? No. Vale. Esto evoluciona y los primeros eventos eran, yo siempre lo digo, menos mal que no sigue siendo así. A mí tampoco me habría gustado, eran peleas callejeras prácticamente, dentro de un octágono que curiosamente con la ayuda de John Milius, que es el de Conan y demás, se conformó con paredes para que no se pudieran salir del recinto. Y entre las ideas que empezaron a barajarse era que la valla estuviera electrificada para que no se acercaran a la valla o que estuviera rodeado de un estanque de tiburones para que nadie quisiera escapar. O sea, bueno, brutal. Todo muy peliculero. ¿Qué es lo que pasa? Que era una barbaridad. No había divisiones, no había límites de tiempo. Imagínate. En el UFC 2 participa el primer español, que es Alberto Cerro León, que es un vizcaíno, que era campeón mundial de Pencaxilat, que es un arte marcial no demasiado conocido, era asiático, de origen asiático, y pierde a los 10 minutos su combate allí contra otro que luego pierde la final contra Royce Gracie. En esos primeros eventos el Jiu-Jitsu demostró que era... Pero iban con su kimono contra un tío, Art Jimerson, era un boxeador... ¿Y mismas guantes o algo? No, cada uno como quisiera. El boxeador iba con un guante solo puesto. Iba con una mano descubierta para parar los derribos y en otra un guante de boxeo. Era todo muy bizarro, era muy extravagante y era algo que a mí no me... Yo lo veo pero ahora y ahí movía 4 gatos en internet, supongo, claro, ¿no? No sería algo... Hacían cintas VHS y tal. Era con Semaphore Entertainment Group, que es SEG. Ellos son la televisión por cable de aquel momento que metió pasta y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que era... Yo lo veo ahora horrorizado. Era extremo, era caótico... Era duro de ver. Y pasan los años y en 1997 cae una cinta de los primeros eventos de la UFC en manos del senador John McCain y lo ve y dice, ¿esto qué es? Horrorizado, empieza una cruzada para acabar con las MMA y acabar con la UFC en Estados Unidos. El tipo tenía mucha influencia, entonces lo que hace es lo lleva al terreno diplomático y dice, estos son unas peleas de gallos, es una vergüenza nacional. Y escribe, lo lleva al Senado incluso, y escribe misivas, cartas a los gobernadores estadounidenses para que prohíban la UFC. Esto hablamos de 1997. La UFC queda prácticamente ahogada. Y en el año 2000 van consiguiendo hacer algún evento como pueden. En el año 2000 llega Donald Trump, que es de los aficionados más viejos o más old school que existen de la UFC, es aficionado de verdad de la UFC, y cuando nadie quería la UFC en su tierra, en sus recintos, llega Donald Trump y dice... Aquí tenéis el Trump Taj Mahal de Atlantic City, en Nueva Jersey.
haced los eventos aquí. Y ahí se hace el evento UFC 28, el UFC 30, se hacen varios eventos en el Hotel Casino. Es extinto, ya no está, ya ni existe. Y ¿El que se hace sale en allí. el documental? ¿El qué? ¿El que sale en el documental de Trump? Puede ser, sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Donald Trump estaba salvando a la UFC, arrimando el hombro y poniendo sus casinos cuando la gente, los políticos de aquel momento, querían eliminar, especialmente John McCain, quería eliminar de un plumazo la UFC y las artes marciales mixtas. John McCain intentó matar a la UFC, pero la dio alas. ¿Por qué? Porque a raíz de esa presión asfixiante, la UFC se replanteó y dijo, oye, tenemos que hacer algo. Y gracias a su presión social y política introdujeron las divisiones, categorías de peso, límites de tiempo, cartulinas, los 17, 18, 19, todo el conglomerado, la infraestructura, y entraron las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, que llegan hasta nuestros días, pero un poco más evolucionadas y modificadas, ¿no? Haciéndola cada vez más potable a las masas. De esta manera, en el año 2000, Trump se convirtió en un valedor, en un gran valedor de las MMA. 2000, 2001, 2000 tal. ¿Qué es lo que pasa? Que en 2001, Dana White, que ya participaba de la UFC, pero no como promotor, sino como manager, era el manager de Randy Couture, de Chuck Liddell, de Tito Ortiz. De Randy no lo sé, pero de Tito Ortiz y de Chuck Liddell, que son viejas glorias, sí. Dana White ve que, pese a todo, con la presión que le ha puesto John McCain, se están asfixiando, están entrando en la quiebra, ve una oportunidad de negocio, ve que se traspasa y entonces llama a sus amigos, los hermanos Lorenzo y Frank Fertitta, empresarios hoteleros y de casinos también, magnates. Y les dice, aquí tenemos una oportunidad enorme. Yo no tengo la pasta, pero si invertís conmigo, os prometo que de aquí vamos a conseguir crear un deporte, una industria súper rentable. Les convence y en 2001 compran la UFC por $2 millones. 15 años más tarde, la venden por $4.000 millones. Le hacen un por 2.000 en 15 años. ¿Dana White vendió? Han vendido gran parte de la UFC, sí. Él sigue manteniendo acciones, sigue teniendo el cargo, pero vendieron por 4.000 millones a Endeavor, porque era Zuffa ¿Pero en la qué matriz. año vendieron? En 2016. 15 años más tarde, de 2001 a 2016, le hicieron un por 2.000, por 4.000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día ya es Endeavor, TKO Holding Group, ya es un conglomerado de inversores, de grupos de inversión, de tal, que ya se me escapa. Ya tiene que haber de todo tipo. Tengo entendido que Cristiano en su día también invirtió en la UFC. O sea, ya tiene que haber muchas piezas, Hollywood, no sé qué. Ahora desconozco de quiénes son los fondos. Pero la realidad es que desde que la compra y al mando de Dana White, en 15 años se le hace un por 2.000. Y es más, Dana White, desde que se compra, él se queda con un porcentaje. Los Fertitta se quedan con la empresa, pero le dan un 10% de la empresa. Con lo cual, cuando la va escalando, la parte de su sueldo también va teniendo acciones, va teniendo pasta y demás. Claro. Y luego, cuando se vende, la condición indispensable es que Dana White siga al mando también de la compañía. Y así sigue hasta nuestros días. Entre medias, hay un producto, y esto es súper interesante, que hace que esto despegue, que es el de Ultimate Fighter. Hablamos del año 2005, cuando la UFC estaba muy mal, la compran por 2, empiezan a cambiar el look, lo hacen menos underground, invierten en marketing, en tal, y acumulan una deuda de 30 a 40 millones de dólares. Y cuando ya están, esta curva no hay quien la revierta, logran construir el The Ultimate Fighter y las finales logran un huequito en la parrilla televisiva para ir detrás de la WWE, que era muy seguida en Estados Unidos. De tal manera que la final entre Forrest Griffin y Stephen Bonnar, que la gana Forrest Griffin, se convierte en uno de los productos más vistos de aquel momento y demás y tal. ¿Y eso qué les permite? Por resumir un poco la historia y no alargarme. Dicen que salvó a la UFC, ¿no? Dice Dana White que es el combate más importante de la historia. Porque esa guerra fue una batalla de estas brutales, tal, no sé qué, muy vistosa, muy de coraje, de corazón. Hace unos números brutales y les permite renegociar los derechos televisivos muy al alza. De tener 30 o 40 millones de deuda, gracias al TUF y a la renovación con Spike TV de los derechos, luego vino Fox, luego ESPN, van escalando, va bajando la deuda y convierten un negocio totalmente en quiebra en algo muy rentable y una industria preponderante, emergente a nivel deportivo global. Entonces es una locura. Y esto hilándolo con Donald Trump, es que Donald Trump arrimó mucho el hombro. Y desde aquella época se hizo muy amigo de Dana White. Recordemos, Dana White entra en 2001. Se hace muy amigo de los Fertitta y de Dana White, entonces es un gran valedor de las MMA Donald Trump. Y ahora le están devolviendo en parte la moneda. En cuanto dijo Donald Trump, claro, hacemos uno aquí, dijo Dana, pa'lante. Antes tú nos salvaste, ¿por qué no te vamos ahora
nosotros a premiar también un poco de esta manera. Y Claro. por otro lado, no son tontos. Lo acabamos de decir. La exposición mediática, Pedro, que te da un evento en los jardines de la Casa Blanca, el Mucha- hectágono ahí plantado. Autoridad, ¿eh? Autoridad es la palabra. Ujú. Es la palabra. Y lo de que la UFC se vaya moviendo por el planeta y que se baraje que llegue aquí a España, yo aquí supongo que los jeques están soltando guita por un tubo, ¿no? Para llevárselos a Arabia Saudí y demás. Pero más o menos, ¿cuántos se están moviendo a nivel internacional, o sea, a nivel de eventos? Es muy buena pregunta, porque además lo cuento en el libro En Asalto al Octágono. El componente que tiene geopolítico la UFC sin ser realmente su objetivo principal. Es un producto del que el estadounidense se enorgullece. ¿Por qué? Porque es la competición deportiva más internacional que tienes. Claro. ¿La NBA te hace algunos partidos fuera? Sí. La NFL también, lo hemos visto, han venido aquí al Bernabéu. Pero la UFC en su calendario es muy rotatoria. Tienes siempre eventos en Europa, tienes eventos en Asia y tienes, bueno, en toda América, obviamente, también. Entonces es una manera de ir poniendo también banderitas, de ir conquistando Y que territorios. en la NBA sí tienes algún Pau Gasol y tal, pero en la UFC cada país va Ahí entero. está, Los ahí que está. llegaban con McGregor ahí. Ahí está. ¡buah! Esa es clave. Tienes muchas superestrellas de diferentes países y eso que te permite copar esos mercados. Entonces es una de las ligas más internacionales, si no la más internacional, que tiene Estados Unidos seguro y habría que ver en el mundo. Ahora, todo esto se ha ido modificando. La esencia y la naturalidad era voy a abrir territorios, voy a abrir mercados. Y de manera orgánica y natural me salen estrellas y voy para allá. Se ha estado en muchos países, en Alemania, en Holanda, se ha estado en muchos sitios donde ahora no hay estrellas dentro de la UFC. Pero el paradigma ha cambiado a favor de la UFC en el momento, y lo has dicho tú, en el que entran los que ponen el billete directamente. Que son, pues, por ejemplo, los jeques, los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, en noviembre estuve en Doha, en Qatar. Arabia Saudí ha entrado también en el juego, con Turquía Al Sheikh por detrás y Riyadh Seasons. Entonces, esto se ha reconvertido. En Australia también pagan por algún evento. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente la UFC recibe llamadas y hay estados donde te van a modificar la normativa a tu gusto. Te van a poner o te van a pagar el Ministerio de Turismo de turno 30 o 40 millones de dólares para hacer el evento, que es decir, ya te pagas el evento y encima ganas dinero solo con eso. Luego vende las entradas. Luego tienes mucha facilidad a nivel normativo, a nivel corporación, ayuntamientos, etcétera. Y eso a la UFC le allana muchísimo el territorio hacia dónde tiene que ir y hacia dónde no. A Emiratos Árabes Unidos le llevan un evento numerado. No harían un evento numerado porque sí allí. Se lo paga. Se lo paga Oriente Medio, se lo paga en este caso los jeques de Abu Dhabi. En Y el ya, caso... mira, y ya no solo los tickets. Yo en Anaheim, las cervezas más caras de mi Ya vida. ves, Yo entré, ya me ves, quedé loco. ya ves. Yo, Y seguro que todo entra para las arcas de la Claro, UFC. claro. Eso lo tienen. Entonces, tienes otros lugares, Perth, en Australia, donde estás haciendo Fight Nights muy tochos o eventos numerados, y esos son previo paso por caja que te facilita todo. Claro. Con este contexto, ¿por qué vas a venir a España? ¿Porque tienes Ilia Topuria? Sí. Pero ¿qué facilidades encuentras? Cuando han estado, que lo han estado haciendo, mirando el horizonte y viendo qué había disponible, yo le pregunté a Dana White y él me salía con esa respuesta. Me decía, no hay arenas disponibles. ¿Qué arena tenemos? Yo le decía, por ejemplo, si iremos al Bernabéu. Bernabéu era algo muy difícil. No le gustan los estadios grandes, porque quieren que la experiencia en vivo, en directo, se mantenga muy disfrutable, muy gourmet, que es pues, máximo 20.000, que ya los de arriba están arribita, pero tú imagínate en un Santiago Bernabéu, en el gallinero arriba del todo, viendo hormiguitas pelear. Es demasiado para la UFC. Entonces, lo de España creo que va a pasar. Yo apunto a 2027, pero no de la manera que nos habría gustado que pasara, que era que ya hubiera sucedido, que hubiera sido con Ilia Topuria y un evento numerado. ¿Cuántos obstáculos se encontraban? El del horario. Porque ya haces el de Abu Dhabi, que te pagan una millonada en horario para Abu Dhabi, que es prime time también europeo, pero es muy malo en Estados Unidos. Creo que es desayunando a las 8, 9, 10 de la mañana. Claro. Entonces, no son horas para que allí vean los Ya, combates. ya. Ilia Topuria tendría que haber peleado a las 5 o 6 de la mañana. Cuando estás en esos niveles, directamente tú no quieres. Claro. Estás perdiendo ventajas Sí, directamente. O te están poniendo obstáculos que no tienes por qué permitirte. Cagada. Luego, la disponibilidad de las arenas, que lo llaman ellos, que son los pequeños estadios. Hablamos de Movistar Arena, ahora Rocha Arena. No estaban nada fáciles.
Entonces no ha sido viable en ese sentido. No han cuadrado. Tenían que cuadrar demasiadas cosas. Nosotros lo veíamos muy fácil. Realmente la UFC no lo veía así. Se ha intentado, seguro que se ha intentado, pero no ha cuadrado. Ahora bien, creo que vamos hacia un nuevo camino, que es dar por hecho que si a Ilia le quedan un par de peleas o 3, lo van a querer en grandes sitios, o en Estados Unidos, o incluso en Emiratos Árabes Unidos, que te van a poner parte de la bolsa de Ilia. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que tuviéramos que tirar de segundas figuras, de segundas espadas, para que la UFC viniera y en lugar de un numerado fuera un evento Fight Night. Los eventos Fight Night, los números hay 14 al año, los Fight Night hay otros 30 y son mucho más modificables. Te puedes traer uno de Tampa, Florida, a Madrid y tampoco va a pasar demasiado. O haces el de Tampa otro día y traes este, ¿no? Entonces lo veo como un Fight Night en 2027 y tirando de Joel Álvarez, de Alexandre Topuria, un Ilia más de manera promocional. Claro. Yo así es como veo el camino. Ojalá que sea numerado y de la mejor manera, pero cada vez apuesto más por eso. Bueno, podríamos aprovechar este altavoz que tenemos aquí y decir, oye, Pedro Sánchez, mira, deja de financiar el cacahuete hermafrodita peruano con perspectiva de género y pon pasta para la UFC aquí.